y que se pueden visualizar también entrando pues a los pósters de esta sala. Bueno, después de las presentaciones de los investigadores, que enseguida vamos a conocerlos a medida que van haciendo la presentación, tendremos dos intervenciones muy importantes, que son la del profesor Román Vega, que es un líder social muy importante de nuestro país. En este momento está recién nombrado de coordinador de la global por la salud de los pueblos, del movimiento por la salud de los pueblos. Él se está conectando en este momento desde Suiza y le damos pues las gracias por acompañarnos. Ha sido también uno de los líderes más importantes del Pacto Nacional por la Salud y la Vida, que ha venido trabajando en nuestro país, en Colombia, desde agosto del año pasado, a raíz de la emergencia sanitaria, donde precisamente se observaba una limitada capacidad de gobernanza del gobierno nacional, sobre todo, pero también de gobiernos locales, para la debida atención a la pandemia. También nos acompañará e ingresará en unos minutos la doctora Dione Cruz, que es la presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, quien terminará también con unos comentarios y síntesis para el cierre del evento. La Asociación Colombiana de Salud Pública ha estado activa de manera permanente desde que se inició la pandemia y ha hecho una labor muy importante de solidaridad, de generación de conocimiento, de acompañamiento a nivel de los territorios, de diálogo con la institucionalidad. Son dos personas muy importantes, entonces, que las vamos a tener al final de esta sesión, de este diálogo local sobre gobernanza en tiempos de pandemia. Lo que queremos en este espacio, pues, es mirar la gobernanza de una manera amplia, no solamente desde la salud, desde los deberes de los estados para garantizar el derecho fundamental a la salud, como en el caso de Colombia, y de los gobiernos, sino también todo lo relacionado con el bienestar, el buen vivir, la calidad de vida de los ciudadanos y sobre todo de las poblaciones más vulnerables y vulneradas. Entonces vamos a analizar qué ha pasado con la gobernanza, centrándonos un poco más en nuestro país, por supuesto, aunque tenemos la participación muy importante en este evento de un grupo de investigación del Perú. También en POSTE tenemos participación de investigadores de México, y de todas maneras hay que tener esa mirada no solamente local, sino global, del significado y el deber ser de la gobernanza en medio de esta pandemia, que, como bien lo vimos en la conferencia inicial, se configuró desde un principio como una sindemia por la complejidad y por los grandes impactos que se han generado en incremento de la pobreza, las desigualdades sociales, del sufrimiento de las poblaciones, y que requieren de una acción intersectorial, pero también, sobre todo, de una movilización social y comunitaria, como también se ha dado en nuestro país y en muchos otros países del mundo, para reducir estos impactos y prevenir impactos mayores. En nuestro país es muy claro que por falta de capacidad de gobernanza en relación a la salud, se ha tenido un exceso de morbimortalidad evitable, ocupando nuestro país como uno de los países del mundo con mayores impactos negativos frente a la pandemia, y nos mantenemos en una situación todavía de desprotección muy grande, porque las coberturas de vacunación todavía están bajas y porque no se han dado las condiciones sociales para que las poblaciones expuestas al riesgo de infectarse, de complicarse, estén protegidas como lo debe garantizar
un gobierno. Entonces ahí tenemos una temática muy importante para trabajar en esta mesa. Agradecemos a los investigadores que van a participar y también a los invitados especiales para el fin de la sesión. Entonces, iniciamos dándole la palabra primero al grupo de investigación que presentó el trabajo de la débil gobernanza en salud en Colombia, diagnóstico y recomendaciones. Adelante entonces la investigadora que nos va a acompañar en esta presentación y muchísimas gracias. Recordemos que son 10 minutos o menos si es posible. Adelante. Bueno, muchas gracias, muy amable, muy agradecida por haber aceptado esta ponencia. Voy a intentar entonces compartir la pantalla para presentarles, si por favor me confirman, para que también las personas que nos están viendo pues tengan de una vez la visual de la presentación. ¿La están viendo, perdón? ¿Alguien me puede confirmar? Todavía no. Bueno, porque me aparece ya proyectada. ¿Nos confirman si los demás están viendo o seré yo el que no estoy viendo? No, nosotros tampoco lo estamos viendo. Bueno, por favor. No, señor. Gracias. Por favor, intenta nuevamente. Sí. Ahí sí, ya. Perfecto. Puedes empezar a colocar las diapositivas y ampliar un poquito. Perfecto, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sí, entonces, mi nombre es Olga Zapata, yo soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia y es los resultados de esta investigación que voy a presentar hicieron parte de una investigación que se, digamos, elaboró y financió al interior de la Facultad de Ciencias Económicas, más exactamente el Grupo de Economía de la Salud. En el equipo de trabajo, digamos, estuvimos con el profesor Jairo Humberto Restrepo, mi persona y 3 estudiantes más, una de la maestría en políticas públicas y una estudiante de economía y otra de ciencia política, quienes nos ayudaron en este trabajo que se realizó entre agosto del 2020 y febrero del 2021. Es una investigación en la cual quisimos revisar qué entendían los tomadores de decisiones y los actores del sistema de salud por gobernanza, es una forma de aproximarnos, digamos, a cómo se entendía este concepto y cómo se aplicaba y sobre todo cómo era valorado por estos actores del sistema. Es un estudio pues descriptivo que se basó básicamente en la revisión de literatura, pero también en la encuesta a un total de 141 líderes del sistema, y esta es, digamos, la parte que yo les voy a presentar en esos pocos minutos, es de cómo los actores del sistema pues están viendo la gobernanza en nuestro sistema de salud. Una de las primeras, digamos, consideraciones a las cuales pues, nos dimos, digamos, nos llegó así de imprevisto era que la gente, en términos generales, si se quiere, no tiene muy claro qué entender por gobernanza, ¿cierto? Entonces la asumían como institucionalidad, como un asunto de gobernabilidad. Entonces aquí, además del tratamiento de términos, no estaban muy claros en qué entender por gobernanza, y en términos generales, pues, digamos, la valoración de todo el sistema, de todos los actores del sistema, en este gráfico pues, se presenta por el tipo de actor, ¿cierto? En términos, digamos, de promedio, da una calificación de 2.6 entre una escala de 1 a 5. O sea que si tomáramos esta calificación como un número, digamos, determinante de valoración de gobernanza en el sistema de salud colombiano, pues nos Olga, ¿podrías presentar la diapositiva más grande, en presentación de diapositiva? Yo la veo, no alcanzo a leer bien la letra, no sé si las personas que escuchan y están viendo tienen dificultad también. Será porque la tengo en pantalla completa. A ver, lo vuelvo a dar. Ahí. No, bueno, no, adelante. Bueno, gracias, adelante. Bueno, entonces, claro, ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta. Digamos, son muy pocos los estudios sobre gobernanza en el sistema de salud colombiano, y además de ser pocos, están fragmentados en el sentido de que pues, hay quienes les interesan más por las enfermedades crónicas, hay más quienes les interesan por la rectoría, hay otros que se centran, digamos, en un actor específico, pero de manera global, en realidad son muy pocos los estudios, y yo creo que ese es un primer punto que hay que tener en cuenta para futuros posteriores.
¿cierto? O sea, uno, que estamos entendiendo por gobernanza, sobre todo por gobernanza en salud. Y dos, bueno, cómo es que esos actores se están viendo a sí mismos, digamos, en esta interacción con otros para asumir la gobernanza del sistema. Bueno, se destaca brevemente que quienes declaran tener un bajo conocimiento de gobernanza son quienes son más pesimistas con respecto, digamos, a la valoración del sistema, mientras que los que se autodenominan de tener un conocimiento medio alto sobre el concepto de gobernanza valoran, digamos, más favorablemente el sistema, ¿cierto? Siendo pues las EPS y las EPS quienes en realidad valoran mejor la gobernanza del sistema de salud. Eso obviamente si uno después lo cruza, por ejemplo, con los hartos percepción de corrupción y otros asuntos, ¿cierto? Y cómo estos actores están dentro del sistema, pues va a tener también una relación bastante interesante, porque ellos son quienes lo ven, digamos, más positivamente, pero son los receptores de las mayores ganancias, por decirlo así, de una visión más empresarial del sistema de salud, ¿cierto? Y de Olga, que si puedes hablar un poquito más cerca del micrófono. Adelante. Okay, perfecto, qué pena. Voy a hablar un poquito más duro. Bueno, no solamente el concepto de gobernanza es un poco valorado, también lo es muy, digamos, poco valorado las funciones del sistema de salud. En términos generales, el promedio es de 2.4, ¿cierto? Hay unas funciones pues que son calificadas más positivamente que otras, ¿cierto? Como por ejemplo, el marco regulatorio o las normas es muy bien calificado con respecto a otros como el de la vigilancia, por ejemplo, pero en términos generales el sistema en realidad le va muy mal en esta primera aproximación que tuvimos sobre gobernanza. Un elemento clave de la gobernanza son las instancias donde se sientan los actores a negociar y a coordinar, ¿cierto? Bueno, en términos generales tuvimos que los actores no conocen mucho las instancias de coordinación y negociación. Tal vez la instancia que más conocen es las comisiones del Congreso de la República, ¿cierto? Pero no necesariamente son instancias de gobernanza, porque allí, digamos, es más de la aprobación de leyes y de negociaciones, que no todos los asuntos, digamos, del sistema de salud pasan por allí, mientras que, por ejemplo, la Comisión Técnica Nacional Intersectorial, que fue la última reforma que trajo esta instancia, en realidad es conocida apenas por el 31% de los actores. Entonces es importante también hacer un acercamiento más profundo, no solamente sobre las instancias, qué se hace en esas instancias, qué actores se sientan allí a negociar y a conversar, ¿cierto? Sino que también es necesario divulgar el trabajo de estas instancias para que todos los sectores sepan dónde se toman las decisiones sobre salud en nuestro país, ¿cierto? Claro, el elemento, digamos, de nuestro complejo sistema de salud, ¿cierto? Y de todas las problemáticas que tiene y que ha venido, digamos, incrementando a lo largo de estas décadas, hoy en día tiene un peso muy importante sobre algunos factores que son reconocidos como los que más están siendo urgentes de intervenirse, pero que además, digamos, teóricamente también chocan con la idea de tener una gobernanza en salud fuerte, como son en primer lugar la corrupción, ¿cierto? Este es un factor que sale en primerísimo lugar, reconocido por casi todos los actores, y que donde se hace necesario y urgente intervenir, ¿cierto? Además, entonces hay otras falencias o problemáticas, como son las falencias de articulación de los sectores y las diferentes instituciones, ¿cierto? Esto lo vemos también en el caso de cómo ahí se chutan la pelota, como decimos aquí, digamos, muy idiosincrasiamente, ¿cierto? De cómo entonces un actor o una institución dicen, esas no son mis competencias, ¿cierto? Son de otros. El desfinanciamiento también, digamos, ocupa el tercer lugar, y también la ausencia, digamos, de controles y de vigilancia. Ahí pues ustedes también pueden observar en el resto, digamos, de la tabla, como las problemáticas que resultaron como de mayor importancia y sobre todo de una necesidad rápida de intervención. Bueno, finalmente, como estábamos en un contexto cierto, del COVID, entonces también en esa encuesta aprovechamos la coyuntura y le preguntamos a los actores cómo calificaban, digamos, a las diferentes instancias, sectores del sistema con respecto al manejo que venían teniendo. Hago la aclaración que aquí todavía, digamos, apenas estaban las primeras decisiones sobre la vacunación, porque la encuesta se aplicó hasta finales del año 2020, pero
esta parte, digamos, de cómo se negoció o cómo se ve el asunto de la vacunación no estuvo incluida, digamos, en esta coyuntura, pero en términos generales también le van muy mal a los sectores del sistema en cuanto a este manejo, digamos, del COVID que se estaba presentando, sobre todo pues, en lo que tenía que ver con las restricciones de movilidad y las medidas, digamos, sanitarias iniciales que se implementaron, ¿cierto? En general, el promedio es de 2,9, o sea, no alcanza digamos, a aprobarse. Sin embargo, hay unos sectores que tienen una mejor calificación que otros, ¿cierto? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, hospitales, el ministerio tienen en general muy buena calificación. Y digamos, hay otros, esa fue mi alarma. Sí, ya Sí, estamos ya estoy terminando el finalizando. tiempo. Entonces, y bueno, y hay otros actores, ¿cierto? Que también, digamos, tienen diversas calificaciones y también lo pasan un poco mal, digamos, ante estas. Seguramente aquí faltaron, digamos, otros actores, hay que reconocerlo, y también, digamos, otras medidas, pero bueno, es una línea que se crea, digamos, a futuro para futuras investigaciones y sobre todo para profundizar en este tema de la gobernanza en salud que es tan importante en nuestro país. Muchísimas gracias, voy a descompartir. Muchas gracias, profesora Olga. Excelente investigación, muy interesantes los resultados. Y pasamos entonces a la siguiente presentación, que es sobre el estudio del informe de diagnóstico y evaluación de los comités comunitarios anti-COVID de Cercado, Lima, Perú. Adelante entonces las personas que nos acompañan desde Lima, Perú. Tomen la palabra. ¿Me logran escuchar, por favor? ¿Me pueden confirmar ello? Sí, señor. Muy bien, adelante. Excelente, muchas gracias. Muy bien. Bueno, nuevamente reiterarles el saludo con todos y todas los presentes en este Congreso Internacional de Salud Pública organizado por la Universidad de Antioquia, Colombia. Mi compañera Stephanie Ponce y quien les habla, José Luis Udeña, vamos a darles a conocer un informe de diagnóstico de evaluación de los comités comunitarios anti-COVID del distrito de Cercado de Lima, de la capital peruana. Todo ello en el marco del trabajo como parte del equipo técnico de la Comisión de Salud Pública y Desarrollo Social del municipio de Lima, ¿no? Siguiente, por favor. Para ello vamos a darle este pequeño índice de cómo vamos a ir desarrollando, exponiendo en estos 10 minutos que tenemos, comenzando por un antecedente, para luego dar a conocer el objetivo de la evaluación, diagnóstico, los resultados obtenidos y finalmente las recomendaciones que hemos coincidido, ¿no? Hablando del tema de los antecedentes, nosotros encontramos el marco normativo que les da la creación y también todo el aval desde el gobierno central para la destinación de recursos y esfuerzos en materia de salud pública a la entidad competente, en este caso el Ministerio de Salud, con una alianza, ¿no?, con la sociedad civil. En este caso, la idea era quitar la saturación, descentralizar el nivel primario de salud y de esa manera poder también abarcar la participación de la sociedad civil como promotores de salud en los lugares donde se encuentran las poblaciones más vulnerables de Lima. En este caso, el objetivo era pues, promover la participación de la comunidad para fortalecer ese primer nivel de atención primaria. Siguiente, por favor. Para ello, encontramos que el objetivo que nosotros tratamos de investigar era generar y conocer la situación, el funcionamiento, el dinamismo propio de los comités comunitarios anti-COVID en un universo más pequeño, conociendo de que en Lima, la capital peruana, hay 43 distritos, siendo el Cercado de Lima uno de ellos. La metodología que aplicamos en este caso fue con una metodología cualitativa, aplicada en 2 reuniones presenciales, una reunión virtual por medio de la plataforma Zoom, una encuesta hecha y elaborada en Google Forms que contuvo 13 preguntas para recopilar y obtener información objetiva, y todo ello se realizó durante los meses de abril y mayo del presente año. Siguiente, por favor. Pero aquí nos situamos en el tema de los resultados, en el ítem de capacitaciones, siendo uno de los más importantes porque complementa parte de lo que era el trabajo
y de lo que la propia normativa brindaba el aval legal a los comités comunitarios anti-COVID. En este caso, debemos saber de que el distrito de Cercado de Lima estaba dividido o organizado en 20 sectores en temas vecinales. Dentro de estos 20 sectores no todos tenían comités comunitarios anti-COVID, pero parte de ellos, dentro de su juramentación, fueron brindados de herramientas como el pulsoxímetro y a su vez también de mascarillas y algunas capacitaciones que tenían que ver con la interpretación, temas técnicos que podrían ayudar a que puedan ser realmente promotores de salud abanderados en cada una de sus comunas. Lo que podemos realizar y ver aquí en este gráfico es que de todos los sectores, no todos llegaron a tener capacitación, generando un grave déficit por el uso de recursos destinados, que al final nunca pudieron ser utilizados por desconocimiento, y tenemos también en cuenta que algunos sectores tenían ciertos números de capacitaciones mayores a otros que no necesariamente estaban involucrados en un desarrollo óptimo o acuerdo a su situación en cada una de sus comunas. Es decir, podrían haber sido 4 capacitaciones, como ustedes pueden ver en el sector 2, pero 4 en derecho de salud o 3 en trato a las personas con sospechas de COVID y 1 en lavado de manos. Entonces, no había en absoluto un conocimiento, un desarrollo óptimo, ni tampoco un trabajo, un tacto directo, adecuado, para que puedan tener un correcto desarrollo de sus actividades. ¿Cuáles fueron las dificultades que encontramos en los comités comunitarios anti-COVID? Seleccionamos 3 que nos representan. Prácticamente en la primera, donde se brindaron varios números telefónicos, pero ninguno contestó para la atención de estos comités. El tema de la falta de capacitación al uso del pulsoxímetro se había entregado, pero no se había capacitado. Y también el cambio de personal que había en la sección, ya que esto no permitió que se siga con las actividades que se realizaban. Siguiente, por favor. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar? El tema de un alto grado de abandono, desvinculación, desconcierto, desconfianza de los representantes de los comités comunitarios anti-COVID hacia las instituciones que eran las que se encargaban de ejecutar, articular y participar en el desarrollo de sus actividades. Lastimosamente, algunas actividades que se realizan en Perú no se suele medir el impacto y no se realiza un seguimiento. Asimismo, no se encontró un mecanismo de protección frente a la labor que le hacían los comités comunitarios anti-COVID, más allá de que su labor era voluntaria, no se le había brindado ningún seguro de salud, ninguna protección, ni considerarlo en primera línea de vacunación, ya que ellos estaban expuestos constantemente y como resalta acá, la labor era voluntaria. Siguiente, por favor. ¿Y a qué recomendaciones llegamos? Prácticamente a las recomendaciones que pudimos llegar es el tema de hacer un monitoreo y una evaluación sobre los comités comunitarios anti-COVID. El tema de reforzar la gobernanza en salud a través de la participación, equidad, transparencia, el Estado de Derecho y la rendición de cuentas sobre lo que se está haciendo. También el tema de fortalecer la atención primaria en salud según la necesidad y la realidad sanitaria presente en el territorio. Además, promover un trabajo multidisciplinario donde esté inmerso el centro de salud, ministerios, academias y voluntarios para poder sumar fuerzas y seguir contribuyendo con la labor. Siguiente, por favor. Entonces, es por ello que nosotros consideramos que individualmente somos una gota de agua y juntos somos un océano. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a los compañeros de Lima, Perú, por compartir esta importante investigación donde se identifica muy bien qué pasa con la gobernanza desde los territorios. Pasamos a la siguiente presentación que se titula El Laboratorio de Salud Pública como soporte de respuesta a la pandemia de COVID-19. Sandra Liliana Gómez, adelante y muchísimas gracias por estar presente. Recordemos que son 10 minutos máximo para cada presentación. Buenas tardes, sí. Ya. Escuchamos, adelante. Listo, ¿están viendo mi Sí, presentación? sí, adelante. Listo, bueno.
Entonces, bueno, primero que todo, muchas gracias por permitirnos presentar la presente, el presente estudio, aunque básicamente no fue una investigación, básicamente lo que queremos mostrar aquí es pues cómo fue toda la organización y bueno, y todo lo que se realizó dentro del Laboratorio de Salud Pública para dar respuesta a la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Sandra Liliana Gómez, yo trabajo con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y en el Laboratorio de Salud Pública de Bogotá. Bueno, entonces, pues como todos sabemos, pues la pandemia, la Organización Mundial de la Salud la declaró en marzo, el 11 de marzo del 2020, y pues dado a este panorama, pues los laboratorios adquirieron una gran relevancia, dado que eran los referentes para el diagnóstico para este virus. Entonces fue así como el Laboratorio de Salud Pública de Bogotá se dio a la tarea de estandarizar la metodología para el diagnóstico en conjunto con, pues gracias con el Instituto Nacional de Salud, que fue quien nos hizo la transferencia y nos facilitó los primeros controles para la estandarización de la metodología. Y pues que básicamente el laboratorio, al dar respuesta a esta pandemia, inicialmente se convirtió como en el primer laboratorio para dar el diagnóstico dentro de la ciudad y que a través del tiempo, al pasar de los meses, pues debió centrar su mirada a lo que era el apoyo a la vigilancia de salud pública, como es sus funciones. Entonces, el proceso que realizó el Laboratorio de Salud Pública para dar respuesta, entonces fue inicialmente a capacitar toda la red de laboratorios y las instituciones de salud en lo referente al tipo de muestra que se debía tomar para el diagnóstico, lo referente a tanto el hisopado nasofaríngeo como a los aspirados, dada la condición del paciente. El diligenciamiento de la ficha epidemiológica, en la ficha epidemiológica que fue establecida por el Instituto Nacional de Salud para el CIVIGILA y que deberían acompañar a cada una de las muestras que se remitían a los diferentes laboratorios, al Laboratorio de Salud Pública. Se implementó la metodología de Charité de Berlín para la identificación del SARS-CoV-2. Inicialmente se tomaron pues los 3 genes que había recomendado la Organización Mundial de la Salud y pues dada también la evolución, finalmente en este momento nos encontramos haciendo solamente la identificación del gen E. El Laboratorio de Salud Pública pues estableció diferentes fases con relación a la muestra que ingresaba al laboratorio, en donde estaban inicialmente la recepción de la muestra. Esta muestra como tal pasaba a un área de verificación en donde ya en cabina de bioseguridad los diferentes auxiliares y profesionales hacían la verificación de que la muestra viniera totalmente marcada, identificada y concordara con los datos que aparecen en la ficha epidemiológica. Se estableció otra fase de separación en donde también los profesionales le hacen el vórtice a la muestra y digamos, se hace todo lo necesario para ya organizar los lotes que pasan al área de extracción, pues aquí es donde se hace ya la extracción de los ácidos nucleicos y de aquí pasan ya al área de amplificación y PCR para el análisis de las muestras dentro del termociclador. Y de ahí pues ya pasa al área de resultados para generar el resultado al paciente. De igual forma, el laboratorio como referente a nivel distrital de los laboratorios clínicos de la ciudad inició un proceso de verificación de estándares de calidad a aquellos laboratorios que expresaron su interés en montar la prueba de análisis para el SARS-CoV-2 y estos laboratorios pues debían cumplir todos los requisitos establecidos tanto por el Instituto Nacional de Salud para los estándares de calidad. Entonces, tenemos aquí como la línea del tiempo de lo que fue
la evolución tanto de la pandemia junto con las acciones que realizaba el Laboratorio de Salud Pública. Entonces, tenemos que el 6 de marzo del 2020 fue cuando se registra el primer caso de coronavirus en Colombia, una paciente que llegó de Italia a Bogotá. En este momento, como Laboratorio de Salud Pública, recibíamos las muestras y eran remitidas al Instituto Nacional de Salud, dado que aún pues no teníamos estandarizada la metodología. Ya para el 13 de marzo, con la transferencia que nos hace el Instituto Nacional de Salud, el Laboratorio de Salud Pública inicia con, pues, digamos, con la metodología ya estandarizada. Ya el 14 de marzo como tal iniciamos con los análisis moleculares para estas muestras. Inicialmente teníamos una capacidad de procesamiento de 200 pruebas diarias, dada la pues en este momento solamente contamos con los profesionales que en este momento tenía el Laboratorio de Salud Pública y realizamos toda la extracción manual para las muestras que ingresaban. Se comenzó pues a hacer todo el proceso para hacer la vinculación de nuevos profesionales al laboratorio. En el mes de abril pues ya ingresa nuevo personal, con lo cual podemos aumentar nuestra capacidad para 700 pruebas diarias. Sin embargo, pues nosotros éramos conscientes de que pues con esto no íbamos a dar pues abasto a todas las muestras que estaban ingresando y con la forma en que estaba evolucionando la pandemia. Por eso pues se vio la necesidad de que era ampliar la capacidad de diagnóstico en la ciudad, con lo cual se inicia con la visita de estándares a los diferentes laboratorios y ya para el mes de abril entonces contábamos con 12 laboratorios que habían sido autorizados para realizar los análisis y con 3 laboratorios colaboradores. Estos laboratorios colaboradores, digamos, apoyaban al Laboratorio de Salud Pública en lo que era el análisis de muestras que ingresaban directamente al laboratorio. Y los laboratorios prestadores pues ya eran los que ofrecían como tal el servicio y con los cuales las instituciones de salud comenzaron a hacer sus convenios y contratos para que fueran, pues realizaran los análisis. En el mes de mayo ya logramos contar con Sandra, equipos ya te faltan 2 minutos para Listo. terminar Sí, el tiempo. Gracias. Perfecto. Y en el mes de mayo, bueno, logramos aumentar nuestra capacidad para 2.300 pruebas diarias. Digamos, otro dato importante es que en el mes de junio como tal, ya el distrito comienza con la nueva estrategia comunitaria para, digamos, para la captación de asintomáticos y es donde pues inicia un nuevo volumen de muestras para el Laboratorio de Salud Pública. Y ya pues para la vigencia del 2020, pues digamos a la fecha, ya contamos con 36 laboratorios colaboradores, prestadores. En este momento, pues los laboratorios colaboradores, digamos que están inactivos. Pues el Laboratorio de Salud Pública, digamos, es capaz ya de procesar las muestras que nos están ingresando. Y comenzamos con la vigilancia genómica también, de la mano con el Instituto Nacional de Salud. Entonces tenemos que para el año 2020 el Laboratorio de Salud Pública recibió 663.000 muestras para análisis del SARS-CoV-2, lo que implicó un aumento del 1.136% con relación a las muestras que antes recibía el Laboratorio de Salud Pública. Y para noviembre de este año ya llevamos 1.116.000 muestras analizadas. Como les comentaba, pues en junio se dio inicio a la estrategia de búsquedas activas. Eso implicó pues un aumento también de muestras al laboratorio y que gracias con los laboratorios colaboradores pues se ha podido dar respuesta. Con corte al 9 de abril, pues ya llevamos un análisis de 3.891 muestras en el Laboratorio de Salud Pública. Como discusión, pues entonces vemos que el Laboratorio de Salud Pública requirió hacer una gran inversión, tanto aumentando su capacidad de talento humano, equipos, reactivos e insumos, así como los elementos de protección personal para dar respuesta, y pues que fue necesaria una estrategia colaborativa en donde participaron tanto laboratorios de universidades, otros centros de investigación y los laboratorios clínicos de la ciudad. Con esto, pues, nos permitió fortalecer el sistema de información que tiene el Laboratorio de Salud Pública,
se requirió una automatización para que pudiéramos generar los resultados ya en línea. Se dio aporte a la vigilancia epidemiológica con los resultados que se dieron, con la toma que permitió pues la toma de decisiones basadas en la evidencia, y lo mismo con las pruebas masivas que se realizó con la estrategia de intervención que realizó la ciudad para la mitigación del COVID-19. Bueno, mil gracias. Muchas gracias, Sandra Liliana Gómez. Un esfuerzo muy importante desde la Secretaría de Salud Distrital de Bogotá, desde el Laboratorio de Salud Pública. Esta pandemia demostró la importancia de tener una red de laboratorios de salud pública fuerte. Ha habido un gran trabajo liderado por el Instituto Nacional de Salud para fortalecerla. Ojalá queden capacidades instaladas y se sostengan para que frente a lo que sigue de esta pandemia y lo venidero, pues no se pierda tantas oportunidades de diagnosticar oportunamente y atender las estrategias de búsqueda de casos para el adecuado manejo. Vamos a pasar al siguiente trabajo que se denomina el análisis geoespacial y la toma de decisiones en la salud pública en la dinámica de una pandemia. Muchísimas gracias y adelante. Recordemos que son 10 minutos. Buenas tardes. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, adelante. Ok, gracias. Bueno, bien, me presento. Mi nombre es Juan David Serrano. Hago parte de la Subsecretaría de Salud Pública de Bogotá, de la Alcaldía de Bogotá. Este estudio lo denominamos el análisis espacial y la toma de decisiones en salud pública en la dinámica de una pandemia. Para mayo del 2020 existía, digamos, el problema en la Secretaría de rastrear o encontrar clústeres o zonas geográficas de la ciudad donde se pudiera encontrar casos activos. En ese momento el número de casos activos era demasiado bajo, ¿cierto? Estaba entre el orden de los 25 a 47 por cada UPZ, como se puede ver en el mapa. Y pues eso es como en una ciudad de 7 millones de habitantes o un poco más, es como buscar una aguja en un pajar. La Candelaria, que es la ciudad que más, es la localidad que menos habitantes tiene por hectárea cuadrada, tiene 108 por hectárea cuadrada. Entonces era una tarea bastante difícil. Entonces nació la necesidad de hacer un estudio geoespacial para tomar acción. Bien, entonces se estandarizó un registro de direcciones de residencia de los contagiados, ¿cierto? O de los que aparecían en la base de datos de positivos para poderlos geocodificar. Adicionalmente se hizo un índice de Moran para identificar si había dispersión o había concentración de casos. Claramente necesitábamos algunas variables relacionadas con la pandemia, entonces, es decir, había variables demográficas, comorbilidades, contactos, pues número de casos positivos, establecimientos comerciales y pues diferentes variables que proporciona el DANE en los censos que hace. Con el índice de Moran se logró determinar que había concentración y eso dio pie a identificar clústeres espaciales significativos con valores de puntos calientes o valores altos y puntos fríos, valores bajos. Estos cuadrantes, estos clústeres quedaron determinados como cuadrantes. Estos cuadrantes fueron de un área de 1/4 kilómetro cuadrado en toda la ciudad, o bueno, en un gran porcentaje de la ciudad, ¿cierto? Y en cada cuadrante se identificaron datos demográficos y de diferente tipo que ya les vamos a mostrar. Este fue el análisis espacial. A esto nosotros, digamos, como el tema es de gobernanza, nosotros hacemos énfasis que esto es como la gobernanza de los datos. Entonces, análisis factorial por componentes principales. Necesitábamos un estudio que relacionara, ¿cierto? Eso que acabamos de hacer con los cuadrantes y algo que nos diera, digamos, un índice o un indicador estadístico para tomar acción, ¿cierto? Entonces, hicimos un análisis factorial por componentes principales y el objetivo es disminuir el número de variables para poderlo analizar mejor y encontrar unas medidas de severidad y transmisibilidad en esos cuadrantes para tomar acción. Las constantes que tuvimos en cuenta digo constantes porque a pesar de que estos
Estos indicadores varían en el tiempo, pues son bastante estáticas en cuanto a la medición. Entonces no podemos estar semanalmente midiendo establecimientos o personas o proyecciones en el DANE porque pues no existen, esas se actualizan o se presentan anualmente, más que todo. Pero por eso las llamamos constantes. Pero pues en realidad son variables. Tenemos establecimientos, tenemos variables demográficas y tenemos variables de instituciones educativas. ¿Listo? Y las variables que sí, digamos, sí las podemos llamar variables en este contexto porque sí las estamos midiendo, digamos, activamente, semanalmente, por cada semana epidemiológica. Las estamos midiendo. Entonces teníamos casos positivos, casos activos, muertes, recuperados, contactos que también les podemos llamar sospechosos porque al fin y al cabo son, con ayuda de la Universidad del Rosario, se determinan el número celular del contagiado y si hay una persona que se le acerca a ese número, o sea, su celular se le acerca a ese celular durante más de un periodo de tiempo, como 15 minutos, y tienen una proximidad, pues para que los celulares, digamos, se encuentren cerca, eso ya da como, se puede determinar como un contacto y pues podemos decir que puede ser un sospechoso porque evidentemente estuvo cerca a un contagiado. Y tenemos personas con comorbilidad contagiadas y también tenemos personas mayores de 60 años contagiadas. Se hizo un estudio de regresión para mirar correlación, ¿cierto? Y dependencia, porque el objetivo evidentemente era el número de casos diarios, pero pues no es válido, digamos, hacer en este tipo de pandemias o contagios epidemiológicos este tipo de regresión, pero sí era para determinar de pronto las correlaciones y las dependencias que habían con estas variables. Entonces, se determinó de todas las variables que mostramos anteriormente que los casos diarios, los contactos, que son las que les contaba de los celulares que nos ayuda la Universidad del Rosario, porcentaje de personas mayores de 60 años, el porcentaje de personas con comorbilidad y el número de establecimientos sí tenían una gran correlación con los contagios, ¿cierto? Con los casos diarios. Entonces, ya procedemos a hacer el análisis de componentes principales. Para los que no conocen el análisis, lo que hace componentes principales es reducir el número de variables. Tenemos 5 números de variables. Con este estudio de varianza, determinamos que 2 componentes son únicamente necesarias para resumir la información de todas las 5. Ya les voy a mostrar cómo. Se hace con un método que se llama varianza máxima, que lo que hace es maximizar la varianza, es decir, rota los ejes de las variables y las acomoda de tal forma de que la varianza sea máxima para que se absorba toda la variabilidad de las 5 en conjunto. Eso nos produce este resultado. Nos produce 2 componentes, como les acabo de mostrar, ¿cierto? Y estas son las proyecciones. Cada de esos punticos son los clústeres, los cuadrantes y su respectiva medición o su respectiva proyección sobre ese plano rotado. Aquí este plano es el mejor deseado, digamos, matemáticamente es como un plano donde lo podemos ver mucho mejor. Y tenemos el plano 1 y el plano 1 y el plano 2, que son nuestros nuevos 2 planos. Y tenemos el círculo de correlación, la correlación va entre menos 1 y 1, una correlación del 100% es 1 y una correlación negativa del 100% es menos 1. Lo que más quiero mostrar acá es cómo se agrupan las variables, los establecimientos, los contactos y el número de positivos se agrupan en estadística o en este tipo de estudios. El ángulo entre más pequeño sea, más correlación hay. Si estuvieran superpuestas las flechas, habría correlación del 100%. Esto lo que quiere decir es que estos 3 grupos de variables se agrupan muy bien y están casi superpuestos sobre el eje 2. Es decir, que el eje 2 nos va a conformar un grupo, un componente, un grupo que se llama número de establecimientos, contactos y positivos. Y como ven, las comorbilidades, las personas o sea, el porcentaje de comorbilidad y el porcentaje de mayores de 60 años se agrupan muy bien los dos, son muy correlacionados y prácticamente está superpuesto sobre el eje 1. Ese grupo 1 nos va a conformar otro componente. ¿Listo? Eso es lo más importante del estudio. Entonces, acá esto resume lo que les estaba diciendo. Estas 2 van para el eje 1 y estas 3 van para el plano 2. Si ustedes si lo pensamos, comorbilidades y mayores de 60 años implica severidad, porque son las personas que más pueden ser vulnerables a sufrir una gravedad grave en la enfermedad. Y
Los establecimientos, los positivos y los contactos implican transmisibilidad porque están relacionadas con la transmisión. Por eso a este eje lo llamamos severidad y a este eje lo llamamos transmisibilidad. Entonces tenemos dos medidas, la severidad y la transmisibilidad, con un indicador adimensional, pero que es completamente interpretable igual que cualquier otro indicador. Entre más pequeño, menos transmisibilidad o menos severidad, y entre más grande, más severidad y más transmisibilidad. Ahora pasamos a la gobernanza, digamos, de la acción. ¿Qué es lo que pasa qué hacemos con esos datos? Los graficamos en un cuadrante y evaluamos en cada cuadrante los puntos calientes. Faltan 10 minutos, 2 minutos ya, perdón, para terminar. Gracias. Sí, señor, perfecto, perfecto. Entonces, tenemos los cuadrantes, puntos calientes, puntos fríos. ¿Y qué hacemos? Se definen zonas, entonces lo que les digo, la gobernanza de la acción, definir zonas de intervención en salud pública, entonces búsqueda activa de casos en poblaciones específicas, que son cuadrantes de 1/4 de kilómetro cuadrado, que es mucho más fácil de determinar. Fortalecimiento en acciones de información, educación y comunicación en salud de manera focalizada acorde con el comportamiento del índice. Identificación de características propias del cuadrante haciendo acciones intersectoriales. Todo a través de las subredes que tiene la Secretaría de Salud Pública de Bogotá. Y este era el índice de transmisibilidad del que les estaba mostrando, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo se focaliza la transmisión en centros específicos y donde hay cuadrantes donde la transmisión es baja. Todo depende de los contactos de los positivos y el número de establecimientos. Y la severidad, que es donde están las personas más vulnerables a sufrir gravedad en la enfermedad. Entonces, estos cuadrantes se van mostrando cómo va, digamos, esto fue en 23 de mayo del 2020 y lo estamos comparando con el 30 de octubre del 2021, que son dos valles en la pandemia, pero como les contaba, era porque cuando son pocos los contagios es buscar como una aguja en un pajar, es muy difícil encontrar los contactos y en qué lugar vamos a llegar a tomar acción. Esto en severidad nos permite definir zonas donde se realiza caracterización casa a casa para identificación de factores de riesgo familiar. Se focaliza las acciones de información, educación, comunicación y salud de manera dirigida a factores de riesgo identificados en las familias. Y se puede hacer activación de la ruta de promoción y mantenimiento de salud, así como las específicas de riesgo en articulación con las EAPB. Muchas gracias. Este es el grupo de trabajo y ese fue nuestro estudio. Bueno, muchísimas gracias por la presentación de este trabajo, donde nos muestra la potencia que tiene el análisis geoespacial en relación a la focalización de la transmisibilidad y la severidad para contribuir a una adecuada y oportuna toma de decisiones. Pasamos al siguiente trabajo, que tiene como título, ya es el último trabajo a presentar en esta mesa para que escuchemos la intervención de los dos expertos invitados especiales. El trabajo que sigue es Barreras y facilitadores de la colaboración Academia-Estado durante la emergencia sanitaria COVID-19 en 5 ciudades de Colombia. Adelante, Miriam y Laura, que nos acompañan en la presentación de este trabajo. Muchas gracias por estar presentes. ¿Me escucha, por favor? Sí. Ok. Muy bien. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, adelante. Sí, adelante. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestro trabajo. Nuestro trabajo está relacionado con las barreras y facilitadores de la colaboración Academia-Estado, que se hizo a raíz de la pandemia y la revisamos en 5 ciudades. Este trabajo está realizado por profesoras de la Universidad Industrial de Santander, dirigido por la profesora Laura Andrea Rodríguez, en colaboración con las profesoras Joana Linares, Lina María Vera y mi persona, que soy Miriam Ruiz Rodríguez. A raíz del inicio de los primeros casos de COVID-19 se vio la necesidad de fortalecer la alianza y la colaboración y el trabajo entre el sector académico y el Estado, especialmente en el área de salud pública.
En esa medida, pues en todas las ciudades se iniciaron estos relacionamientos entre estos dos tipos de actores y nuestro equipo de investigación quiso evaluar y de manera general en distintas ciudades del país y poder llevar a cabo una sistematización de esta experiencia e identificar lecciones aprendidas. De este trabajo grande de sistematizar la experiencia, tomamos el objetivo específico que era identificar los aspectos que actuaron como barreras y facilitadores para presentar hoy los resultados en términos de estos dos componentes. El trabajo marco pues tuvo un enfoque de crítico social, se analizaron las condiciones históricas y contextuales que permitieron el desarrollo de estos procesos de colaboración, se abordaron actores clave de 5 ciudades del país, ustedes los ven ahí, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Bogotá y Cali, y utilizamos como técnica de recolección de información entrevistas semiestructuradas individuales. Para el análisis se utiliza un enfoque interpretativo hermenéutico, se tuvieron en cuenta los criterios de rigor en términos de que triangulamos fuentes de información para el trabajo general, análisis de la documentación y las entrevistas. Este trabajo pues, fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad. Tuvimos entonces, como ya les decía, participantes de 5 ciudades, en total fueron 25 participantes, ustedes ven ahí en el mapa la distribución de cada uno de los actores, 8 actores en Bucaramanga, 2 del área académica, Bogotá 5, 3 del área académica, 2 del área de la Autoridad de Salud. En Cali tuvimos 2 actores clave de la academia, 1 de gobierno, en Medellín 3 académicos y 2 del sector de la Autoridad de Salud, y en Barranquilla 2 del sector académico y 2 actores del gobierno para un total de 25 participantes. Las barreras las pudimos clasificar en 5 dimensiones. Aquí presentamos en cada una de las dimensiones las principales barreras, las que pudimos identificar en más de 2 ciudades que los actores las reportaron en sus discursos. Tenemos entonces barreras relacionadas con el rol y la responsabilidad tanto de la academia como de los tomadores de decisiones, y aquí encontramos que la dinámica del relacionamiento se vio afectada en algunos momentos y en algunas ciudades por las diferencias que existen en los procesos técnicos y administrativos de cada una de las instituciones, así como la visión de la academia, que en algunas oportunidades estuvo muy centrado en lo técnico y se desconocía el contexto de la toma de decisiones, que es un contexto eminentemente político, y eso dificultó en algunos momentos y en algunas ciudades la dinámica del relacionamiento. Las barreras asociadas a la dinámica ya meramente relacional entre los dos actores, en algunas ciudades se presentaron dificultades en la comunicación por la forma como se organizó esta colaboración. En algunas ciudades se trabajaron mesas, se trabajaron salas de trabajo, y entonces aquí se presentaron algunos problemas de comunicación al interior que fueron solucionándose a medida que la colaboración fue madurando a través del tiempo. Y un aspecto muy importante es que en varias ciudades esta colaboración a esta colaboración no se le definió un alcance ni un objetivo como tal, sino que se empezó a trabajar a medida en que se iban presentando las necesidades de intervención. Eso dificultó en algún momento la dinámica y el logro de algunas tareas y planes que se trazaron en esta colaboración. Por supuesto, hubo barreras estructurales y sistémicas, generalmente las relacionadas con el sistema, sobre todo la fragmentación del sistema, que se vio afectada por la falta de articulación entre los actores, entre aseguradores, prestadores, y que esta articulación entre actores era importante para desarrollar la colaboración de la academia con las autoridades de salud.
Los procesos de contratación pública definitivamente fue una barrera que fue enunciada por todos los actores entrevistados. La contratación pública tiene su propia dinámica que afecta como la agilidad de los procesos, y en este caso pues muchos de ellos se requerían de manera rápida y precisa, y en general la estructura de la administración pública, tanto del lado de la universidad como del lado de las autoridades de salud. Tenemos otras dimensiones de barrera que tenía que ver con las características de las instituciones. Encontramos entonces que había de parte de las instituciones un problema para el acceso a los datos. Consideramos que era una característica de la institución. En algunas ciudades, pues a veces los datos se consideran como privados, no es fácil acceder, y eso afectó la dinámica del relacionamiento. Hubo un agotamiento y una sobrecarga laboral de los equipos, tanto de las secretarías de salud, de las autoridades locales, como de la academia, sobre todo en la academia, porque se presentó dificultades para que las universidades asignaran tiempos y dispensaran las responsabilidades rutinarias de las personas que estaban colaborando. Entonces, estas personas estaban en la colaboración, pero adicionalmente siguieron con la carga laboral que representaba para los profesores y los investigadores el estar desarrollando actividades académicas en medio de una presencialidad remota, y eso ocasionó bastantes dificultades en la dinámica del relacionamiento. Y las limitaciones del sistema de información, lo puse en otro color porque estas limitaciones del sistema de información prácticamente fue identificada por todos los actores en todas las ciudades. Los sistemas de información son débiles, tienen muchísimos problemas. Todos conocemos que el sistema de información en el sector salud es muy débil, frágil, tiene muchos problemas, y esto se vio reflejado en que la dinámica de la asesoría, de la colaboración y de la alianza, pues en algunos momentos se hizo muy lenta y no se contaba con lo que se requería para que quienes estaban aportando a las soluciones y en la implementación de estrategias pudieran avanzar. Y las barreras asociadas con el proceso mismo del manejo de la pandemia, que también pongo en otro color. Profesora Miriam, disculpe, le quedan ¿sí? 2 minuticos. Sí, señora. Las Muchas tensiones gracias. entre los lineamientos centralizados, se hacía un diagnóstico local y particular, sin embargo, no era fácil aplicar lo que se definía a nivel local porque había unas decisiones a nivel nacional que había que aplicar, más la presión del sector económico por la reactivación. Eso afectó la dinámica de este relacionamiento y hubo una lentitud en la implementación de las recomendaciones. Perdón que se ha trabado acá esto. Las principales facilitadores pues tienen que ver con el rol de cada actor, la sinergia entre las partes y las capacidades tanto de la academia como de las tomadores de decisiones, sobre todo la capacidad de síntesis y la capacidad de gestión de la academia. Las institucionalizales fue muy bueno, fue muy bien visto que las secretarías fortalecieron sus equipos técnicos y eso ayudó a mejorar este relacionamiento y básicamente el trabajo que se hizo inter y transdisciplinar en esta relación y las propuestas concretas facilitaron el avance de esta colaboración y la transparencia de la información con que se contó para el momento del trabajo. Finalmente, la confianza entre los actores y la formalización de la colaboración fueron las barreras que fueron identificadas por todos los actores de todas las ciudades como los facilitadores más importantes para este relacionamiento. Adicionalmente, que se fortaleció las relaciones entre universidades públicas y privadas en cada una de las ciudades para apoyar esta colaboración. El trabajo fue voluntario, no fue impuesto por las instituciones en el caso de la academia, y los lazos de amistad entre tomadores de decisiones y universidades por su vínculo de egresado fue visto como un facilitador de este trabajo. Como conclusiones podemos decir que aunque hubo barreras especialmente relacionadas con la centralización de la toma de decisiones, no obstante se logró mantener la relación de colaboración entendiendo los alcances entre estos actores y se permitió avanzar en estrategias de afrontamiento de esta pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miriam y Laura y demás investigadores por esta importante presentación.
realmente ha habido un despliegue muy grande de la academia en colaboración, hacia la colaboración con los gobiernos locales, con las comunidades, desde la Asociación Colombiana de Salud Pública permanente también a través de muchos académicos y funcionarios que también trabajan desde los territorios. Son aspectos muy importantes a tener en cuenta como aportes a que la situación del manejo de esta emergencia pues se haya aminorado quizás un poco, pero falta fortalecer mucho la confianza y permitir que haya esa posibilidad de participación en la toma de decisiones como un derecho fundamental. Quiero en este momento darle la palabra ya para empezar una especie como de concreción de este diálogo, de compartir unas experiencias importantes que se han tenido, como les decía, desde el inicio de la pandemia. Le vamos a dar la palabra al profesor Román Vega, quien es un académico, profesor de varias universidades de Bogotá, un líder social muy importante, uno de los líderes que promovió y sigue apoyando el Pacto Nacional por la Salud y la Vida, que se creó desde agosto del año pasado para contribuir precisamente al deber ser de esta gobernanza en el manejo de la pandemia, y además el coordinador global del movimiento de la salud por los pueblos. Después de la intervención del profesor Román Vega, que tiene 10 minutos, le daríamos la palabra a la doctora Dione Cruz, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Muchas gracias, profesor Román, y adelante con su palabra. Él nos está hablando en este momento desde Suiza, de donde se encuentra en este momento, y sabemos que es una hora ya tarde para él, pero nos dio el honor de tenerlo presente en este diálogo. Adelante, profesor Román. Buenas noches por acá, hablarles desde Europa, pero buenas tardes en Colombia. Gracias, profesor José Pablo, por esta invitación a interactuar con los colegas que han hecho sus presentaciones en esta mesa de gobernanza en el Congreso de Salud Pública, la Facultad Nacional de Salud Pública. Me parece que lo que se ha planteado es muy rico en términos de las experiencias que reflejan cada una de las presentaciones y las problemáticas que se han venido refiriendo en esas experiencias. Obviamente a mí también me ha tocado investigar y ser actor del tema de la gobernanza. Si es que quisiéramos seguir usando esta categoría de análisis en términos de la relación generalmente entre Estado, sociedad y para algunos el mercado. Y me parece que es una categoría relacional muy importante, cuyo centro es la toma de decisiones en el marco de un sector que tipifica un derecho que es un bien común, como es el derecho a la salud, en las circunstancias de una pandemia como la que hemos venido viviendo. Creo que si uno parte desde ese punto de vista, pues hay muchas cosas que analizar en la experiencia de Colombia y de los países de América Latina. En tanto aquí he escuchado y he revisado una presentación desde Lima, Perú. Nosotros mismos hemos venido en la Universidad Nacional, particularmente con la OPS, haciendo un estudio sobre las experiencias de participación de la sociedad civil en las dinámicas de decisión en el marco de la pandemia en Colombia. Y las conclusiones, pues, no son optimistas, son no desde nosotros, quienes hemos venido haciendo la investigación, sino desde los propios actores, en particular los ciudadanos y ciudadanas, que son quienes pues, son sujetos del derecho a la salud.
y por tanto deberían ser quienes tuviesen la predilección de relacionamiento con vías a las decisiones de manejo de la pandemia en sus distintas dimensiones en este caso. Y la experiencia nos dice que ha sido muy, muy negativo y uno quisiera preguntarse por qué y seguramente encuentra explicaciones. También vivimos en lo personal con colegas de distintos sectores de la salud, desde los trabajadores de base hasta los gremios profesionales, sociedades científicas y universidades, situaciones complicadas, sobre todo en el tercer pico de la pandemia en Colombia, donde pues reclamábamos al gobierno nacional el derecho a participar en las decisiones de manejo de la pandemia con datos científicos sobre el comportamiento de la misma y las medidas, el análisis crítico de las medidas adoptadas. Y bueno, eso no fue posible a nivel nacional, pero si uno explora el tema a nivel de la relación entre los gobiernos locales y el gobierno nacional, generalmente el planteamiento de los gobiernos locales es: pues nosotros simplemente cumplimos lineamientos establecidos en el gobierno nacional. Y si uno le hace esta pregunta a las comunidades, la respuesta también generalmente fue: los espacios de participación constitucional y legalmente establecidos. Recordemos que en Colombia hay no solo una cantidad de normas sobre participación social en salud, sino también de resoluciones del Ministerio de Salud al respecto. Lo que se nos dice es: esta fue una de las experiencias donde el manejo autoritario de las decisiones fue muy visible en la experiencia colombiana. Realmente esa es la situación que uno pudiera ver desde distintos sectores. De modo que analizar este tema es tal vez una de las tareas más importantes que tenemos, sobre todo partiendo de una definición clara de lo que debería entenderse por gobernanza. Yo sé que hay muchas, es un concepto polisémico, pero que es también un concepto de mucha discusión. Y si uno se va al plano global, que es otro terreno en el cual deberemos ver el tema de la gobernanza, al igual que en el plano nacional, se ha vivido un proceso, incluso en la adopción de políticas sobre vacunación, etcétera, donde el tema de la gobernanza tiene mucho que desear. Ha sido muy difícil que haya procesos participativos de distintos sectores relacionados con la garantía del derecho a la salud, que es el referente que uno debería tener. ¿Y por qué ello se produce? Realmente el problema que tenemos en el mundo a nivel global, nacional y local es que se ha venido imponiendo el mercado por encima de decisiones públicas en favor del derecho a la salud desde el Estado, y se ha venido excluyendo a la ciudadanía, a la sociedad civil, para plantearlo en términos más amplios de esas decisiones fundamentales. Por eso no es complicado examinar lo de Colombia en términos de la realidad de exclusión de las comunidades en las decisiones y de las instituciones académicas en gran parte, y de sectores de las sociedades médicas y gremios de salud que tienen mucho que decir sobre el tema del manejo de la pandemia. Y ello es porque el poder no está necesariamente en la sociedad, el poder está en el mercado. Y la privatización de la salud ha hecho que los nichos de decisión sean excluyentes de estos actores centrales que tienen que ver con la garantía de este derecho. De modo que a mí me parece que ese es el problema. Si uno se va al plano global, es lo mismo. Ya realmente el multilateralismo que primó en un periodo previo, cuando se originó la Organización Mundial de la Salud, ha desaparecido. Hoy, como algunos dicen, lo que hay es el stakeholder
erismo, es decir, los actores privados han venido colonizando todos los espacios de decisión política a nivel global. Eso pasa en la OMS de algún modo, pasa en la Organización Mundial del Comercio, que es clave para muchas decisiones, por ejemplo, sobre el tema de vacunas, etc. Y está pasando en otros espacios de decisiones. O sea, el capital ha venido colonizando esos espacios, se ha venido imponiendo un poder jerárquicamente establecido que no da posibilidades de que pudiésemos hablar de gobernanza en sentido estricto, ¿sí? De decisión en materia de política pública y en materia de garantía del derecho a la salud se trata. Ese es el planteamiento que yo quería exponer aquí como para ayudar, digamos, a entender esta problemática. Gracias. Gracias, profe Román, por sus excelentes reflexiones en este panel, que son fruto de esa experiencia de compromiso social y en especial frente a esa pandemia desde la academia y desde el trabajo con los territorios, con los sectores más populares. Le damos la palabra a continuación a la politóloga Dione Cruz, quien es la presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, que ha estado activa de una manera increíble desde el inicio de la pandemia, llamando la atención para la debida respuesta desde el gobierno y desde el Estado. Entonces, es un honor tenerla presente. Muchísimas gracias, querida Dione, y adelante. Realmente el honor y el gusto es enteramente mío, de verdad que es una alegría muy grande estar con todos los participantes, con todas las participantes de este Congreso Internacional de Salud Global que promueve nuestra Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, de la que nos sentimos parte, familia, desde la Asociación Colombiana de Salud Pública, porque siempre han sido muy generosos, muy solidarios, compañeros en este trabajo tan intenso que ha sido defender y proteger la vida de nuestros compatriotas. Y desde luego en esta mesa maravillosa sobre gobernanza, en donde nuestros ponentes nos han explicado experiencias tan valiosas, ¿no? Desde el punto de vista de la academia, de la construcción de políticas públicas desde la sociedad civil, la experiencia peruana, los laboratorios de salud pública, el aporte tecnológico, ¿no? Aquí hay una riqueza muy grande y me sumo a las palabras de nuestro querido Román Vega al respecto. El concepto de gobernanza, en efecto, es un concepto bastante polémico, ¿no? En el mundo de las ciencias sociales, de la ciencia política, de la gestión pública, ¿no? Sobre todo porque pues allí hay muchas acepciones y lógicas de interés, pero lo principal y lo esencial de la gobernanza, en efecto, es la toma de decisiones con una participación ciudadana no solamente incidente, sino una participación determinante, vinculante, ¿no? Que sujeta a los actores políticos, institucionales, pero que también tiene un engranaje con la academia, con el sector privado, con los medios de comunicación, o sea, donde a través de la construcción de confianza o de capital social, como llamarían otros, pues podemos trabajar juntos para generar una sociedad diferente, ¿no? Una sociedad mucho más incluyente, equitativa, justa, sostenible, pacífica, amorosa con su gente y obviamente garante de los derechos de las personas. Y en ese sentido, yo creo que en estos pocos minutos que tenemos les podría aportar desde lo que ha sido la experiencia de la Asociación Colombiana de Salud Pública, que realmente la ciudadanía, la comunidad organizada, lo que se conoce como sociedad civil, pero no exclusivamente la sociedad civil con personería jurídica, ¿no? Sino también todas esas expresiones organizativas comunitarias, cívicas, nuestras comunidades étnicas y ancestrales, sus luchas, sus visiones interculturales frente a la gestión de la pandemia tienen una riqueza inmensa. Yo creo que en la historia de esta pandemia, el papel que han jugado los movimientos, organizaciones, sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la salud. Hoy escuchábamos en noticias el resultado de esta encuesta de credibilidad, ¿no? En donde se ponen en consideración todas las instituciones colombianas. Y fíjense ustedes que
los trabajadores de la salud con un enorme reconocimiento social y también las sociedades científicas, ¿no? Las organizaciones que han estado acompañando este ejercicio de gestión de la pandemia. Entonces, primero destacar el aporte, destacar ese aporte que no ha sido quizá gestionado de la mejor manera por parte de nuestras instituciones, y yo quisiera señalar que creo firmemente que el problema es estructural y de fondo. Y lo puedo atribuir a que, a pesar de que nosotros cambiamos la Constitución en los 90, ¿cierto? Y asumimos una Carta de Derechos, un Estado social y democrático de derecho, y al mismo tiempo un modelo neoliberal, o sea, una gran contradicción en sí misma. Muchos actores, sobre todo nuestras élites tradicionales, tal vez no captaron o no les conviene comprender el mensaje de cambio que hubo allí tan trascendental, ¿no? O sea, cambiamos de una soberanía nacional a una soberanía popular, a un concepto en donde el pueblo es realmente el mandatario, donde el pueblo es el que toma las decisiones, el que lleva la línea en la gestión pública, en todos los ciclos, digamos, de la política pública, desde el diagnóstico, la formulación, la implementación y la gestión. Y creo que esto ha sido absolutamente complejo, digamos, para estos sectores, estos tomadores de decisión tradicionales, acomodarse a esas nuevas visiones, a ese nuevo discurso, a esas leyes, a esas reglas, porque coincido con Román, esto no es un asunto de un favor, sino que está claramente expresado en las normas, ¿no? La ley estatutaria del derecho a la salud nos plantea en sendo capítulo la participación en los procesos de toma de decisiones de salud, no nos habla de la formulación y del diagnóstico de los planes territoriales, nos habla de un agenciamiento, ¿no? De un trabajo de seguimiento, de gestión compartida, de evaluación, ¿no? Y cuando uno analiza la gestión de la pandemia se da cuenta que estamos casi que trabajando sobre los presupuestos de la Constitución de 1886, ¿no? Esquemas centralistas, esquemas verticales, jerarquizados, esquemas en donde todavía nos da mucho susto trabajar con la gente, con la comunidad de carne y hueso, cuando es fascinante y serían los principales aliados de una gestión comunitaria y transsectorial. Son realmente los motores de la estrategia de atención primaria en salud. Si la gente estuviera capacitada entonces y formada para la prevención y educada en salud, pues definitivamente no tendríamos seguramente los indicadores que hoy padecemos los colombianos. Somos el lugar 11 por muertes totales a nivel mundial e igualmente por contagios, ¿no? O sea, nos duelen enormemente 127,000 víctimas, por lo menos las identificadas hasta el momento, que han perdido sus vidas por el COVID-19 y más de 5 millones de contagios. Si nosotros trabajáramos con las comunidades con seriedad y entendiéramos que esto pasa por un empoderamiento cívico, ciudadano, por recobrar el aporte de esos comités de participación comunitaria, de los COPACOS, de las alianzas y asociaciones de usuarios, de las veedurías en salud, de los comités de ética hospitalaria, pero también de las organizaciones defensoras del derecho a la salud, de las comunidades ancestrales, de los sabedores, de los taitas, las mamitas, los chamanes, ¿no? Tantas figuras que tenemos en nuestro haber maravilloso, y las conserváramos y las honráramos, porque Colombia tiene un exterminio sistemático de sus líderes y lideresas, más de 1.200 asesinados después de la firma del acuerdo de paz, pues otro sería el cantar, y entonces no tendríamos las profundas inequidades, por ejemplo, en la gestión de las vacunas, ¿no? Hoy tenemos que hablar de las cifras. Colombia tiene hasta el momento solo una cobertura del 43% de su población total, un poco más de 22 millones de compatriotas con esquemas completos, y quiero contarles que solo 5 zonas del país superan el 50% de su población con esquema completo, ¿no? O sea, y tenemos departamentos de Colombia donde ni siquiera alcanzamos al 30% de la población total con su esquema de vacunación. Y allí entonces encontramos las brechas, claro que sí, ya vamos cerrando, las brechas profundas, las desigualdades tan grandes, y de alguna manera una mirada un poco despreciativa, permítanme el término que es un poco fuerte, pero es evidente, ¿no? De un sistema de salud construido desde una visión totalmente mercantil, orientada al negocio,
el tema de la intermediación financiera que tiene absolutamente arruinados a nuestros hospitales públicos, ¿no? En unos aprietos que ponen en riesgo su sostenibilidad y con ella la garantía del derecho a la salud de tantos colombianos y colombianas. Y la crisis profunda del talento humano en salud, al que además se le adeudan salarios y prestaciones, ¿no?, de mucho tiempo, y que los pusimos en riesgo por temas tan elementales como el suministro de los elementos de protección personal. Entonces la gobernanza pasa por todo eso y finalmente pasa por una gestión de la soberanía sanitaria, ¿no? En estos días nos estaban diciendo que hay escasez mundial de jeringas, ¿no? Y eso se presenta de manera cíclica en esta pandemia, lo hemos vivido y lo hemos padecido frente a los ventiladores, frente a tratamientos, a medicamentos, a dispositivos. Es una constante, una altísima dependencia de los países ricos en relación con la provisión de vacunas que nos tiene precisamente metidos y condenados en esta pandemia de manera interminable, porque en la medida en que tengamos estas desigualdades, la pandemia seguirá su curso, el virus seguirá mutando y seguirá ofreciendo variaciones mucho más agresivas, desafiando incluso la eficacia de las vacunas que hoy conocemos. Entonces, la gobernanza es un llamado urgente y es un llamado urgente de la mano de una ciudadanía empoderada, de una comunidad a la que se le reconoce la dignidad humana, pero también una ciudadanía que está convocada a generar cambios y transformaciones profundas, no solamente el sistema de salud, sino al modelo de desarrollo económico, al sistema político colombiano y a la relación que nosotros tenemos con el ambiente, que son, creo que, temas esenciales que rondan este maravilloso Congreso de Salud Global. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Dione, por tus palabras de síntesis, de cierre. Vamos a dar unos minuticos a algunas intervenciones de los participantes. Bien pueda, entonces, tome la palabra la persona que la acaba de pedir. Adriana. Adriana, adelante. Solamente 1 o 2 minuticos. Si tiene algún comentario o pregunta para este final, de manera que podamos resolver o escuchar otra intervención. Adelante y gracias. Pon el micrófono, por favor, para escucharte. Adriana, no te estamos escuchando. Adelante. Ahí sí, adelante. ¿Ahora me escucha? Sí, adelante. ¿Ya me escucha? Sí. Pido disculpas porque fue un accidente, no quise levantar la mano, pero de todas maneras aprovecho la oportunidad para felicitarlos a todos los ponentes, excelentes presentaciones, muy enriquecedor todos los temas. Desde Panamá le mando un saludo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Sabemos que estás trabajando por contribuir a reducir los impactos de esta pandemia que estamos atravesando. ¿Alguna otra persona quiere tomar la palabra? Laura, adelante, profesora Laura, gracias. Hola, buenas tardes para todos. ¿Me están escuchando? Sí, adelante, Laura, ya con los comentarios de cierre de este importante diálogo sobre gobernanza en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Sí, yo creo que agradezco a los organizadores. Yo creo que este es un espacio importante en que compartir o conocer diferentes experiencias. Yo quiero resaltar esto de que los significados en los que nosotros hablamos de gobernanza, pues está... Perdón, Adriana, si puede cerrar el micrófono que lo dejó abierto. Gracias. Digamos, para algunas personas está en el centro de la institucionalidad, pero hemos visto a través de estas presentaciones la importancia de que alrededor de la institucionalidad debe estar todo el espacio de participación de la comunidad general, de grupos especiales, también de nosotros desde la academia, de tal manera que realmente sea una construcción colectiva de los territorios en el gobierno que tenemos hoy. Yo también quería invitar a la reflexión, particularmente pues en lo que nosotros vimos en la ponencia de georreferenciación, en la de laboratorios de salud pública, en lo que vimos de colaboración,
la necesidad de que nosotros empecemos a avanzar un poquito en estas lecciones aprendidas de cómo es que hacemos colaboraciones entre comunidades, academia y entre Estado para el fortalecimiento de las capacidades de los equipos. Y vimos, por ejemplo, cómo en ese sentido el fortalecimiento de los laboratorios de salud pública en el país realmente se dio en gran parte expensa de los laboratorios colaboradores de instituciones académicas o de instituciones privadas, y también el fortalecimiento, por ejemplo, de los sistemas de información y sistema de información geográfica. Entonces yo creo que sí hay alimentos que nos pueden empezar a dar un camino para tratar de formalizar, diría yo, encontrar caminos en el que podamos hacer formalizaciones de esos espacios en el que podemos colaborar mutuamente, de tal manera que no sean accidentales ni solo por los sino que podamos realmente avanzar en unos espacios que nos permitan interactuar de manera más coordinada y más continua para el fortalecimiento, pues, de todos los sectores, pero sobre todo de los territorios. Gracias. Muchísimas gracias a Laura y a todos los participantes de esta mesa sobre gobernanza en tiempos de pandemia. Se nos acabó el tiempo. Los invitamos a seguir participando activamente en este Congreso Internacional de Salud Pública. Un abrazo fraterno. Buenas tardes.